17 ilusiones, 17 chicos que emprendían un sueño, un deseo muy profundo. Teníamos conjuntamente este equipo de jugadores de fútbol del Colegio Marianista en el año 2003. Se nos presentó, me acuerdo, una fría mañana de invierno la posibilidad de jugar la Copa Coca-Cola. Seguramente la conocen, tal vez muchos de ustedes la hayan jugado. En ese momento se nos presentaba como un gran premio la posibilidad de poder jugar en el Estadio Azteca, el mítico estadio donde Maradona, por ejemplo, le hizo 2 goles a los ingleses. Imagínense un chico de 15 años de edad, que en ese momento yo jugaba al fútbol en Ferro, allá por el barrio de Caballito, tener la oportunidad de poder representar al país en un mundial, si ganábamos esa copa, y poder disputar un encuentro en el Estadio Azteca. Para mí era lo máximo, no había nada que fuese mejor que eso en ese momento. Fuimos superando diferentes instancias, fuimos ganando, nos convertimos en campeones de Capital Federal, luego jugamos por la Copa de Gran Buenos Aires, ganamos también, y nos encontramos en la final. Me acuerdo ese día, un día de invierno seguramente por esta época, estaba mi familia, espectadores, hinchas, también había una cobertura de Olé, le estaban transmitiendo por Teis Sport, toda la presión para un chico de 15 años que tenía un sueño muy profundo, que como les decía era ser jugador profesional de fútbol. Ese era mi sueño, eso es lo que yo quería en ese momento. Disputamos el encuentro, empezamos a jugar ese partido. A los 20 minutos del primer tiempo ya íbamos ganando 2-0. Mi cabeza empezó a pensar, me fui, me desconcentré, pensaba en el premio, en ir a jugar, seguramente en mi carrera profesional futbolística, un montón de cosas me empezaron a pasar por la cabeza en ese momento. Pero el fútbol es imprevisible y permanentemente se presentan diferentes oportunidades o situaciones que no esperábamos y que nos exceden a nosotros en nuestro control. De esta forma, faltando 5 minutos, nos hacen el 2-1 y la última jugada del partido nos hacen el 2-2. Me acuerdo que nos derrumbamos. Íbamos a ir a penales, pero ya estábamos desde ese primer momento derrumbados anímicamente. Y acá empieza a pasar lo que yo quiero tratar de retratarles a ustedes y contarles con la misma pasión que tuve en ese momento. Íbamos a penales. 11 metros me separaban de mi sueño, de mi anhelo muy profundo. Antes de contarles el final de esta historia, a ver qué pasó con ese penal, quiero contarles que hace poquito me topé con un estudio de una escuela de economía de Londres que narra que los penales no son tan azarosos como creemos y que tampoco hay cuestiones que están tan controladas como nosotros pretendemos. Fíjense lo siguiente. Según este estudio, ahora que justamente en el Mundial vimos que fue un Mundial con muchísimos penales por la implementación del VAR, vamos a dar cuenta de lo siguiente. Hay un 21% de probabilidades que el equipo que inicia pateando el penal gane el encuentro. Repito, esto es un montón. Hay un 21% de probabilidades que el equipo que inicia pateando un penal gane el encuentro. ¿Esto qué significa? Que en un 60.5% el equipo que inicia pateando se queda con el partido, mientras tanto en un 39.5% el que lo hace en segundo término pierde ese partido. ¿Por qué es esto? O sea, ¿qué conclusión podríamos sacar de esta estadística, de estos porcentajes? En primer lugar, el tema de la presión. Claramente, quien patea en segundo término lleva en sus espaldas la presión de tener que ganar o no ese partido, ¿no? Entonces ahora, a partir de ahora, que seguramente en esta instancia de cuartos de final vamos a ver un montón de penales, sepan y tengan conciencia absoluta que si inician pateando, lo hacen en segundo término, hay porcentajes diversos para poder quedarse con ese encuentro. Volviendo a la historia que les estaba narrando de ese penal, que seguramente iba a convertir mi posibilidad de ser jugador de fútbol profesional en algo más certero o no, pasó lo siguiente. El arco estaba frente a mí. Esto se jugaba en el predio de la AFA, en Ezeiza, donde la selección argentina entrena. Como les contaba, había un montón de personas, espectadores. Se nos presentaba la oportunidad de jugar el Mundial representando al país en México, la posibilidad de viajar, de ir a otro lugar, cobertura de Teis Sport, Olé, periodistas, representantes. Piensen todo lo que me pasó por la cabeza en ese momento cuando apoyé la pelota. Apoyé la pelota, yo venía de hacer un gol en el encuentro de penal, era el pateador de penales de mi equipo, lo había convertido en su momento, y empezaron a pasar por mi cabeza todas estas palabras. Miedo. Tenía miedo de equivocarme. ¿Qué me pasaba si yo equivocaba, si erraba ese penal? También esta posibilidad de buscar ganar. Y bueno, les cuento el final. Lamentablemente, el penal lo pateé 2-3 metros por arriba del travesaño, lo erré, ¿sí? Y a partir de ese momento, de esa primera equivocación, de esa frustración que viví internamente, sucedieron un montón de cuestiones. En primer lugar, frustración. Hace poquitito hablé con un amigo que hacía 15 años que no contactaba parte de ese equipo para pedirle una foto para esta charla, ¿no? Y él me consiguió esa foto que les mostré en un primer momento. Y hablando con él, él me dice, bueno, ¿sabés que cada vez que paso por Ezeiza para ir a un viaje,
no puedo mirar el predio de AFA a la derecha porque realmente tengo como un trauma internalizado a través de eso. Algo parecido me pasaba a mí. Entonces, esto que me pasaba a mí seguramente le pasaba al resto de los compañeros. Este trauma me posibilitó dos cuestiones bien diferenciadas. En un primer momento, ahora entenderán por qué me hice psicólogo deportivo, ¿no? Para poder resarcir esa primera frustración que fue en su momento haber errado ese penal que para mí fue determinante en mi vida. ¿Por qué me acerqué a la psicología? Justamente por eso, ¿no? En ese momento el mundo se me cayó abajo. Por más que no era algo de suma importancia en mi vida, que no ponía en riesgo mi vida ni tampoco mis sueños, mis anhelos, para mí sí realmente fue una frustración que no pude tramitar en ese momento, que no la pude poner en palabras. Estudié psicología con un objetivo muy claro, ser psicólogo deportivo. Yo tenía claridad del lugar que quería ir, que era el mundo del deporte. Después encontré como camino la carrera de psicología, pero mi vocación está internalizada en lo deportivo. En segundo término, me volví un especialista de los penales. Empecé a estudiarlos, a investigarlos, a ver los diferentes tipos de movimientos y técnicas que se hacen para patear un penal. Porque no solamente pateamos penales cuando jugamos al fútbol o en otro tipo de deporte, pateamos penales también en la vida, en el día a día. ¿De qué forma? Es la siguiente. Hace poco me topé con un libro que habla de la presión. Recuerdan el factor importante que había a través de la presión. Y este libro nos pone de manifiesto dos técnicas diferenciadas para poder patear. Hay pateadores estilo C y hay pateadores estilo J. ¿Qué significa esto? Hay pateadores que con el tronco inferior, cuando patean y ejecutan un tiro libre o un penal, con su cuerpo dibujan una C, ¿no? Sería algo más o menos así. Si ustedes quieren tener una imagen gráfica de qué tipo de patada sería una patada C, sería una patada estilo Messi. Es una patada más bien curva, planificada, controlada. En cambio, este libro nos narra que hay pateadores que son pateadores estilo J, mucho más lineales y que tiran hacia adelante en forma lineal. Si quieren tener una imagen gráfica de este tipo de pateador, imagínense a Cristiano Ronaldo. Tenemos entonces las dos imágenes, Messi, Cristiano Ronaldo. Pateadores C, pateadores estilo J. ¿Qué significa esto? Bueno, este libro cuenta lo siguiente. Dice, los pateadores C, que son estos pateadores que están más planificados, más controlados, no dan lugar a la imprevisibilidad. Por tal motivo, no dan lugar justamente a la espontaneidad. Y en el deporte de alto rendimiento deportivo, la espontaneidad es vital, es sustancial. Justamente tiene que ver con esta posibilidad de fluir libremente y poder ejercer mi movimiento como yo quiero que sea. ¿Qué pasa con una C cuando está en un entorno de presión? Si yo presiono una C, ¿en qué la convertimos? ¿En qué letra se convierte? En una O, exactamente. Entonces, los pateadores estilo C, que son pateadores que tienen miedo a equivocarse, que están motivados por no perder en vez de estar motivados por ganar, en última instancia, en una situación de presión, se comprimen. Y uno nunca patea hacia adentro, siempre uno patea hacia afuera en la vida. Patea agresivamente, se da hacia afuera, se trasciende hacia afuera. Por tal motivo, tomando conciencia de qué estilo de pateador fui en ese momento, me doy cuenta que fui un pateador estilo C. Que mi motivación estaba puesta en no equivocarme, en no perder, en no errar ese penal. Y cuando estamos motivados por no perder, justamente terminamos perdiendo, porque no asumimos correr riesgos. Y aquí está una de las claves que hoy me gustaría transmitirle a ustedes. En la vida, cuando queremos buscar lo que queremos, tenemos que asumir correr ciertos riesgos y tenemos que darnos agresivamente hacia afuera. Agresivamente es diferente a violentamente, ¿verdad? O sea, la agresividad en el deporte es sustancial. Yo no puedo hacer deporte si no soy agresivo. No puedo buscar lo que quiero si no soy agresivo. La agresividad tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el empuje, tiene que ver con la motivación. Y justamente los pateadores estilo J son aquellos pateadores que frente a la adversidad y frente a la presión no se inmutan. Si yo comprimo una J, esa J, en última instancia, se convierte en una flecha hacia adelante. Tiene que ver con justamente salir de mí mismo al encuentro de un otro, buscar lo que yo quiero afuera, porque el sentido se descubre adentro, porque la vocación se descubre adentro, pero en última instancia siempre se plasma afuera, cuando yo me doy un otro o alguna tarea en la cual yo quiero hacer. Por tal motivo, me parece que en estos tiempos que hablamos de liderazgo y en el deporte se habla muchísimo de liderazgo. En este último mundial estuvimos viendo que muchos comunicadores, muchos periodistas hablaban de la ausencia de algún tipo de liderazgo. El liderazgo en última instancia tiene que ver con ser Jotas. Ser líder es ser Jota. Ser líder es ser agresivo. Ser líder es darme hacia afuera. Ser líder es tener pasión. Ser líder tiene que ver con poder manifestar mi proyecto vital, mi entusiasmo en el afuera, volcarlo y darlo. Eso es patear un penal, porque los penales se patean hacia afuera, nunca hacia adentro. Y en la vida nos tenemos que dar hacia afuera.
Fíjense cómo esa primera instancia que tenía que ver con una aparente frustración interna mía, que fue errar ese penal, hoy día me marcó, y me marcó a fuego, porque a partir de ese aparente error, aparente equivocación, pude dar cuenta, soy quien soy, y tener la profesión que tengo y la vocación que yo tengo. Esta imagen, lamentablemente, muchos queremos omitirla de nuestra conciencia. Nos gustaría justamente no recordarla y olvidarla. Y creo que tiene que ser justamente lo inverso. Tenemos que poder tomar conciencia de esto para darnos cuenta que los mejores se equivocan. ¿Cómo nosotros no nos vamos a equivocar? Muchas veces pretendemos no equivocarnos y no nos damos cuenta que, por ejemplo, un tipo como Federer, que es un deportista de alto rendimiento, número 1 del mundo en tenis, es Federer porque justamente sabe que se va a equivocar. Eso lo convierte en el mejor del mundo. Tomar conciencia que se puede equivocar y que más allá del error puede salir de ahí con facilidad porque somos humanos y porque la equivocación forma parte nuestra. Y porque entonces me tengo que arriesgar a dar lo que yo tengo que dar y hacer lo que tengo que hacer a partir del deseo y del sueño profundo que poseo. Les decía, Federer permanentemente sabe que se va a equivocar y como toma conciencia que el perder, la derrota, la equivocación, la frustración forma parte del deporte y de la vida, lo hace con naturalidad. Y una vez que se equivoca dice, ok, listo, sigo y vuelve a cero. Por eso parece imbatible. Uno lo ve cuando le hacen un punto y tiene la misma cara que cuando gana un punto. Nunca sabes cómo está, en qué momento está vulnerable. Bueno, muchas veces nosotros en la vida, no siendo Federer en lo que hacemos, pretendemos no equivocarnos y cuando nos equivocamos nos martirizamos porque decimos, ¿cómo me equivoqué? No nos permitimos tomar conciencia que el error es parte del acierto, del desarrollo y del camino que voy a tener hacia adelante. Un error muy común en el mundo del deporte y trabajando con diferentes equipos deportivos es el siguiente. Revalidar lo que somos a partir de lo que hacemos. El ser y el hacer son diferentes. Nada tiene que ver lo que hago con lo que soy. Yo soy mucho más de lo que hago. Si lo que hago, lo hago más o menos mal, por ejemplo, juego un partido, doy todo de mí, me entregué absolutamente, pero sin embargo me fue mal en resultados, eso no debería alterar mi ser, porque soy mucho más de lo que hago. Y aquí hay mensajes muy contradictorios y desde mi punto de vista por lo menos, que atentan contra la persona humana. Por ejemplo, hay un eslogan muy conocido de una marca deportiva que dice, no hay nada imposible, ¿no? Y si tomamos esto tal cual, es como un voluntarismo vacío, ¿no? Si lo intentás con todo tu ser, lo vas a lograr. Para mí son trampas, para mí son mentiras, porque yo lo puedo intentar con todo mi ser, desde toda mi potencialidad, y sin embargo puedo no obtener lo que yo quiero. Y esto es una trampa, ¿no? Creo que el objetivo debería ser poder desarrollar toda mi potencialidad con mis propias limitaciones, porque todos tenemos limitaciones y tenemos que dar cuenta de las finitudes, las limitaciones. Y en el mundo del deporte esto no está contemplado. Todo el tiempo te piden más y más y más y tenés que entrenar más y más tiempo y más días. No siempre más es mejor, ¿no? Muchas veces cuando hacemos menos y tomamos conciencia de un montón de cuestiones nos damos cuenta que tiene un sentido lo que estamos haciendo. Ubican todos al nadador Michael Phelps. Michael Phelps es un nadador olímpico, multicampeón, medallista olímpico, tiene más de 23 medallas de oro él solito. El tipo ganó todo lo que se le ocurrió, todo lo que se propuso. Sin embargo, nunca le pudo encontrar un sentido a lo que estaba haciendo. No se trata de hacer por hacer, no es que tenemos que ir haciendo por la vida probando, no, sino que se trata de hacer con sentido, poder plasmar el proyecto que tengo inmerso dentro de mí y sacarlo hacia afuera. Cuando Messi erra este penal, seguramente en sus espaldas hay un montón de cuestiones que estaban depositando en él, ¿no? Le pedimos que sea el mejor, que nos salve, que nos dé la Copa del Mundo, que justamente pueda revalidar todas nuestras frustraciones internas en nuestro día a día. Entonces, cuando él patea ese penal, no solamente está pateando un penal, sino que está pateando un montón de cuestiones que están depositadas en su mochila, en sus espaldas, como si fuese una mochila, ¿no? Creo que tenemos que tomar conciencia que un poco la salida de todo esto es poder conquistar nuestra propia existencia. Ser responsables de lo que tiene que ver con nosotros. Insisto, ser líderes es ser jotas y tiene que ver con conquistar nuestra existencia tomando conciencia de lo que yo quiero para mí. Como les decía antes, no solamente pateamos penales en los partidos de fútbol, no solamente pateamos penales en los deportes, sino pateamos penales en la vida permanentemente. Ustedes ahora tienen un gran desafío por delante, que es descubrir una vocación. Si ustedes creen que tienen que descubrir una carrera, están equivocados desde mi punto de vista. Lo que tienen que hacer justamente es descubrir la vocación que está dentro suyo, tomar conciencia de eso, tener momentos de silencio diario para decir quién soy, cómo soy, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero en mi vida, cuál es mi proyecto, cuál es mi sentido. Y a partir de ahí poder elegir una carrera que se adecue a esa propia vocación.
Pero para eso tienen que animarse a correr riesgos, para eso tienen que animarse a ser agresivos, despertar su pasión, buscar, estar permanentemente en movimiento, porque el movimiento es salud. Cuando hablamos de algo estático, algo que no es dinámico, ahí tenemos un conflicto. Tienen que moverse, tienen que buscar. Y de esa forma, por ahí, errarán en algún penal, pero seguramente van a poder tomar conciencia de lo que ustedes quieren. Miren, en mi consultorio tengo muchos deportistas, muchos de ellos delanteros, que vienen a buscar algo específico, que es hacer más goles, ¿no? Vienen entonces, se acercan, me dicen, Sebastián, ¿cómo puedo hacer para hacer más goles? Y le digo, bueno, mira, en primer lugar, algo muy sencillo, que es estadístico y matemático. Si querés hacer más goles, tenés que patear más veces al arco. ¿Sí? Si pateás más veces al arco, tenés más probabilidades de poder convertir un gol. El tipo que patea 15 veces al arco tiene más probabilidades de hacer un gol que el tipo que patea una sola vez al arco. ¿Qué significa esto? Patear 15 veces al arco significa asumir el riesgo de poder errar 14 pelotas, ¿sí? De aparentemente ser un ridículo por patear mal, por equivocarme, pero tengo la posibilidad de poder hacer un gol. Las personas que se permiten correr riesgos, asumir riesgos para buscar lo que desean, tienen más probabilidades de poder cumplir con sus objetivos que las personas porque tienen expectativas muy altas, metas muy altas, ni siquiera lo intentan y se quedan de brazos cruzados. Fíjense en lo que son las vueltas de la vida. Acuérdense que les conté de ese penal que yo erré en el predio de AFA cuando tenía 15 años, justamente hace 15 años atrás, que para mí fue una situación de mucha frustración, de mucha carga afectiva, de índole negativa, que no podía pasar por el predio de AFA y mirar hacia la derecha porque realmente tenía miedo de ver y poder rememorar aquella imagen en ese momento. Pero la vida me permitió resignificar esto, dar una vuelta de tuerca. El año pasado tuve la oportunidad de poder formar parte del cuerpo técnico de la selección juvenil, sub-17, sub-15, y participar con la sub-20, y poder estar en ese mismo arco donde yo erré el penal, contándole esta misma historia a chicos que tenían en su momento la misma edad que yo tenía. Y para mí eso justamente fue darle un sentido, fue cerrar, fue decir, ese penal me posibilitó hoy estar de este lado, contándole a los chicos que tenían la misma edad que yo tenía en su momento, para decirles, miren lo que me pasó, para que no les pase, o miren lo que me pasó, si les va a pasar a ustedes, sepan que esto lo pueden resignificar, que le pueden dar un sentido. Y hoy tomé conciencia que ese penal me permitió poder estudiar lo que yo quiero, que es mi propia vocación, que es la psicología deportiva, que es realmente lo que me inspira, que es lo que me mueve, que es lo que me motiva, que es lo que me da un sentido a mi existencia, conjuntamente con mi familia. Y también poder decirle a otros chicos, miren, este también puede ser el camino de ustedes. Si se equivocan, si no llegan, si no pueden cumplir con el sueño que ustedes tenían, no se preocupen porque lo van a poder significar. Porque si ustedes tienen un para qué, pueden superar realmente cualquier cómo. Muchas gracias.